दिन ढल जाए. Bienvenido a este podcast, donde pretendemos abarcar todo lo relativo al mundo de la práctica del Bikram Yoga. Para nosotros, una práctica física de yoga o yoga postural sin parangón, no solo por los enormes y evidentes beneficios médicos que se hacen patentes en todo aquel que lo practica con asiduidad, sino también por su capacidad para acercar sus beneficios a cualquiera independientemente de sus condiciones físicas o psicológicas. Prepárate para entender y descubrir una herramienta terapéutica única que podrás incorporar en tu vida y recurrir a ella desde hoy hasta el último día de tu vida. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenida Keila. Bienvenidos. Bienvenido yo mismo. Hola. Dandayamana Vibhaktapada Paschimottanasana. Esa es de las más largas, ¿no? Más difíciles de aprender. Trabalengua. El nombre de luego, sí. Y la postura también tiene su aquel. Sí, bueno, aquí no hay ninguna postura fácil. Bueno, hay posturas que a cada uno le resultan más fáciles que a otras, ¿no? Sí, todos tenemos nuestra pequeña batalla con ciertas nuestro. posturas, pero bueno, pues eso, si te está resultando muy fácil, pues igual no está ocurriendo nada, ¿no? Sí. No sé, siempre tiene que haber ese punto de sentir que trabajas. O esa parte la tienes ya más desarrollada. Está claro que, bueno, Dandayamana Vibhaktapada Paschimottanasana, este trabalenguas, es la postura de pie, con las piernas separadas. Esa es la traducción, ¿no? Sería... Y pinzando los dedos de los pies. Bueno, que la traducción literal sería Dandayamana viene a ser en pie, Vibhaktapada es pies separados o separado, las piernas, y Paschimottanasana hace referencia en general, lo utilizamos como pinza. Exactamente la traducción literal del nombre, no recuerdo exactamente qué es, pero se utiliza como un pinzado, ¿no? Es como una pinza para tirar, para asirte y poder trabajar. Creo que es por ahí. Bueno, ahí me aventuro un poco. Pero es la novena postura. Es la novena postura y viene justo detrás de esa triada que hablábamos estos días atrás, que tenía que ver con el equilibrio y que era esa parte que decíamos que ahondaba en la psicología, porque decíamos que las primeras posturas preparaban el cuerpo, las siguientes ya un poco te metías psicológicamente en la concentración por todo lo que requería el equilibrio y demás. Y ahora entramos como en una otra nueva sección. Sí, porque ahora ya no es equilibrio. Ajá. Y es un estiramiento, son como posturas como más profundas, ¿no? Empezando con esta que es de un estiramiento que... Es completo, es un estiramiento 360 grados, ¿no? Es el estiramiento... O sea, tú cuando la estás haciendo, se supone que si la estás haciendo correctamente tienes que sentir tu cuerpo entero estirándose, dice Bikram, de coxis a pies, de coxis a frente, ¿no? Un estiramiento total. Sí, ese es y además él lo declara como el estiramiento más importante hacia adelante de la clase, en el cual se implica el cuerpo, como dices tú, 360 grados. Y es un estiramiento. Y al estar tirando de los talones, pues haces esa tracción, ¿no? Entonces... Pero claro, eso que dices tú es que si lo haces bien, yo creo que no es tanto como que lo hagas bien, que también, pero sí que hay una evolución propia en la propia práctica, en la propia postura, en la cual al principio no abarcas todas, porque además la instrucción, como bien lo cuenta Bikram, dice que al principio estiras nada más que las piernas. Claro, para mí hacerlo bien es, o sea, me refiero... Es encontrar ese de 360 grados ya. No, estar haciéndolo de la manera correcta, o sea, estar escuchando la indicación correcta y estar tratando de hacerlo. Dice también, si no llegas al suelo con tu frente, abre más las piernas, ¿no? Eso es muy interesante, porque esa instrucción... Es muy interesante esa parte, porque ahí tiene que ver mucho con el procedimiento en las posturas. Yo siempre he creído, y por lo menos en mi práctica cuando lo he desarrollado, es que el trabajo se tiene que hacer de forma gradual y atendiendo a los pasos tal y como se cuentan. Y Bikram dice muy claramente que al principio son solamente las piernas que se estiran. Por eso te dice al principio que si no llegas, que te olvides de ese aspecto del querer llegar, que también, pero que utilices primero todo lo que es la flexibilidad de las piernas, como que desarrolles todo ese aspecto. Sí. Entonces el hecho de separarlas profundiza todavía más en seguir estirando toda esa parte, porque al principio no vas a notar... Claro, cuanto más abiertas las piernas, más fácil es el estiramiento. Sí, más estás obligando a toda esa parte que es la que tarda al principio en abrirse. También dice como que si no llegas a agarrar los pies, pongas las manos delante de ti, porque la primera parte
es estirar las piernas. Efectivamente. O sea, céntrate en el paso 1, que es estirar las piernas. Eso es. Luego van las caderas, luego van las lumbares, la parte media de la espalda y finalmente, bueno, pues el trabajo toda la espalda completo. Y todo el cuerpo. Y ahí es donde encontrarías el estiramiento 360 grados. Bien, claro. Entonces, hablando de esas primeras partes, que es un aspecto que yo he tenido que gestionar también, porque al fin toda la zona del isquiotibial, todos esos músculos, ese grupo de músculos que abarcan el bíceps femoral, el semitendinoso, el piramidal, el nervio ciático, todo eso que engloba lo que es el isquiotibial, todo eso generalmente está cortado. Está más acortado, los hombres generalmente tienen más cerrado, pero no solamente los hombres, también por supuesto las mujeres algunas pues tienen más dificultades y esa parte es lo que... Y es la parte que yo quería un poco, que es la más llamativa en esta postura. Esta postura, al demandar tanto de las piernas, pues claro, todos queremos ponernos diligentes con la práctica, entonces queremos correr. Llega un momento que parece como que queremos pasar ciertas fases y requieren tiempo, porque más es un trabajo de ir poco a poco, ir separando fibras, abriéndolas. Sí, al detalle, ¿no? Y si vas con mucha prisa, pues te puedes hacer daño también, como en cualquier cosa mal hecha, ¿no? Es un poco... Mira, yo por ejemplo ahí veo... que el detalle de no tener los talones alineados, o sea, tener, por ejemplo, un talón más adelante que el otro y estar tirando, hace que, claro, no estés tirando, o sea, pues ya te afecta la cadera. Entonces, los detalles, ¿no? Al final, el yoga es puro detalle. Pues tener bien alineados los talones, también dice talones hacia afuera, ¿no? Pies de paloma, esa famosa pigeon toes, ¿no? Que hace que no te resbales, que te agarres mejor a la toalla y bueno, pues es... Sí, entonces hay que trabajar como en cualquier postura en el orden que se cuenta, entendiendo que tienes que el trabajo es para ti, que el trabajo no es tanto visual como el querer llegar con la frente al suelo, que esa es la misión, ese es el objetivo, pero abarcando los capítulos correspondientes de cada una de las fases de la postura. Pues a lo mejor todavía estás muy lejos del suelo o incluso agarrarte los pies, pues tu primera parte es intentar aprender a dominar el músculo fuerte y firme en las piernas para que se estiren completamente. A ver, estamos hablando del famoso bloquear las rodillas, que yo voy a explicarlo otra vez, porque bloquear las rodillas es una frase que se dice mucho y que hay que lograr mucho, ¿no? en las posturas, porque tener la pierna estirada no es bloquear la rodilla. Ese es un detalle sutil, pero tener la pierna estirada no es bloquear. Bloquear es cuando la rótula como que se engancha para arriba y el músculo está activo. En vez de estar durmiendo, está firme el músculo. Se activa. Entonces, eso que Bikram dice, lock the knee, os imagináis un cerrojo. Entonces tú cuando echas el cerrojo, el pestillo, eso que enganchas, eso es bloquear. Entonces, esa es para los que practican, que se den cuenta si realmente están bloqueando la rodilla con ese cerrojo, si están pasando el cerrojo, el pestillo, o simplemente están estirando la pierna. Entonces, ese músculo duro hace que tengas la rodilla bloqueada. Entonces, es importante que aquí la gente sienta ese muslo contraído, porque eso hace que puedas tirar. O sea, ahí empieza el estiramiento. Cuando bloqueas las rodillas, ahí comienza la postura. Ajá, ahí es cuando porque ahí empiezas a estirar las piernas, luego las caderas, lo que he dicho antes, finalmente la espalda y finalmente el cuerpo entero. Entonces, como que tengamos, no hace falta mirarlo, hay que sentirlo, ¿no? Ese muslo duro. Entonces vas a empezar a notar cómo empiezas a estirar la siguiente parte, que es esas caderas. En ese bloqueo de la rodilla que se manifiesta en todas esas posturas en las cuales tienes que estirar de la cara anterior, eso que decíamos del isquiotibial, parte de atrás de la pierna. La parte de atrás de la pierna, pues eso es lo que hace que ese músculo pueda estirarse sin que esté tenso. Claro, está a salvo. Está a salvo, porque la mecánica del cuerpo, la musculación, que ya muchos sabréis, cuando se contrae el cuádriceps, el isquiotibial está relajado. Entonces, por eso se tiene que contraer firme el muslo. Y pasa una cosa muy curiosa en esta postura, que pasa también con las otras, pero aquí más todavía, que cuando estás aprendiendo a bloquear el muslo de forma continuada en esta postura y quieres tirar, al principio, si no tienes muy edificado el sistema nervioso en ese aspecto, que se llama, lo que se llamaba, eso es, se llama el control muscular, tu músculo todavía no recibe la información está llegando constante. Como la electricidad y claro, llega como en trocitos, entonces te tiembla el muslo y eso es muy interesante porque vas viendo cómo se va consolidando, ¿no? Toda esa parte. Sí. Y eso es muy importante porque cuando quieres avanzar y ya quieres esa fase de voy a llegar un poquito más lejos, pues ahí tienes que seguir manteniendo firme. Bueno, para los que ya se agarran el pie y bloquean la rodilla, que tengan en cuenta los detalles de que son 5 dedos juntos. No siempre se nos queda un dedillo fuera, el meñique, el pulgar, ¿no? Que pongas atención al detalle de 5 dedos juntos.
¿Dónde se agarra? ¿Por dónde se agarra? Pues yo siempre vuelvo a Bikram, porque muchas veces pues eso, se nos va diluyendo el diálogo. Y él dice que hay que agarrar el lateral de los pies. No habla agárrate los talones, es más específico. Dice agárrate el talón por los laterales. Por los laterales. Dice si no llegas ahí, agárrate el lateral de los pies. Todo el rato habla del lateral. Fíjate que no habla que agarres por atrás. No. Como en el sándwich este famoso, ¿no? Que hay que agarrarse el talón por atrás y los meñiques atrás. Dice y el codo talón, detrás. Entonces habla de eso. Entonces esos detalles hay que tenerlos en cuenta porque por algo los está diciendo. No es agárrate el talón, no, agárrate el talón por el lateral, que es muy concreto. Con tus 5 dedos juntos. Bueno, pues vamos a poner atención a los 5 dedos juntos porque, claro, cada dedo tiene fuerza. Claro. Si tú dejas un dedo fuera, ese dedo está que no existe. Y además se nota muchísimo en la intención. Cuando tú tienes un buen agarre, en esa postura misma, es como que te creces. Notas que tienes mucho más poder para tirar, mucho más control. Es que tienes más fuerza, que es lo más que digo. Más fuerza, y entonces el propio tirar se hace más consistente y notas un trabajo más equilibrado, más... Totalmente, y ya estás poniendo ya la atención a otra parte del cuerpo, que es ese dedo que te ha dado igual, ¿no? Sí, pues no, pon el dedo sí. ahí, que ya irá, pues como el que no está llegando, yo digo a veces, písate la uña, o sea, intenta, no puedo, intenta pisarte una uña de un dedo, medio dedo, media punta del dedo, o sea, que vayas, ¿no? No puedo, el no puedo es, me retiro de esto, no, sí, trata. En ese proceso justo del agarre, yo creo que hay una parte que yo intento contar a ciertos alumnos. Hay ciertos alumnos que tienen tanta dificultad para sujetarse que aun doblando las rodillas te quedas como muy vendido a la espalda al querer pisarte los dedos de las manos. Entonces, en esa fase sí que estás con las manos delante de ti, en el suelo entre los dos pies, e intentas mantener eso que decíamos del muslo firme todo el tiempo y sentir el trabajo gradual de que sigues progresando a base de enderezar la espalda y cosas así que hacen que tus piernas se vayan estirando cada vez más profundamente. Pero llega un momento en que hay veces que puedes doblar un poquito la rodilla, si no has llegado todavía a los pies, sujetarte y entonces empujar las rodillas para atrás. Claro. Cuando ese grado de doblar la rodilla no es tan profundo, no es tan grande, lo puedes hacer un poquito y te llegas a los pies. Ahí es productivo pisarte los pies e intentar bloquear las rodillas. Es un punto exigente. Claro, de doblar un poco la rodilla para enganchar y luego ya tratar. Y luego eso es lo que estás intentando hacer. Sí. Bueno, para los que ya agarran, los que han puesto sus 5 dedos, la rodilla está bloqueada, su frente ya toca el suelo, hay que intentar el torso lo más pegado a las piernas. Hay que intentar meterlo entre las dos piernas. Plegarse. Siempre con la espalda lo más recta posible. Todo es al final una mezcla de todas las cosas, ¿no? Pero tirar y plegarse. En esa parte de la espalda, esa parte que es la progresiva que hablábamos de las piernas, las caderas, toda esa parte al principio. Sí, cuando llegamos a la espalda, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo creo que hay un punto antes en el cual la lumbar está muy curvada. Yo que tengo más dificultad, ha habido épocas que sí que llegaba más, pero ahora cada vez, si no tengo mucha práctica, pues de repente noto más. Entonces hay que seguir ahondando en las piernas y eso se hace con el gesto de enderezar la espalda, de como sacar el culo, meter en la lumbar y eso como que sacas un poquito más todavía de margen de las piernas y sigues avanzando. Sí, porque lo ideal es que al final estés con la espalda recta entre las dos piernas. Eso es lo que hay que intentar, que tener la espalda sin curvar, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que hay que ir hacia ese lugar. Por eso lo de la mirada que decimos, la frente tocando el suelo, y no es tanto la cabeza, que llega un momento que sí, que puede ser la cabeza, pero en un primer momento lo que haces es mirar hacia adelante para que el mismo gesto de levantar la mirada hacia abajo hace que tu espalda se enderece. Sí, una de las indicaciones de Bikram es chin up, o sea, la barbilla está arriba, nunca está abajo. Entonces, si tú pusieses la cabeza, tendrías la barbilla bajándose. Él habla de la barbilla. De hecho, la indicación es mírate en el espejo, vas bajando la mirada, te tienes que mirar en el espejo y luego esa barbilla ya es lejos. Y la mirada, pues, habla de ojos abiertos, o sea, mantén tu mirada hacia donde quieres ir, ¿no? O sea, y que es la toalla. Sí. Los codos pegados a las espinillas, que eso hace que también el torso se vaya enderezando y metiendo. Y luego, sostener la postura 20 segundos, que muchas veces parece que son 20 segundos llegando, ¿no? Tendría que ser, tocas tu frente en el suelo y ahí es tu postura, en esa tracción que estás tirando, donde sientes el cuerpo 360 grados estirándose, ahí serían tus 20 segundos en la postura, no llegando. Claro, pero a veces tocas y te vas. No, hay que tratar de mantener ahí 20 segundos. Claro, esa parte es la que hace que vayas abriendo el cuerpo, el quedarse en ese punto máximo y aprender que el cuerpo se quede ahí. Eso es muy importante llevar el peso hacia los dedos de los pies. Muy importante. Eso es un extra que al final que vas dando cada vez todavía más profundidad. Es que hay que hacerlo, o sea, el peso va a los dedos de los pies y un poquito en la frente. O sea, el peso en esa postura es en los dedos de los pies
prácticamente y algo en la frente. Bueno, yo tengo que decir, en honor a la verdad, que aquí, pues con ánimo de querer llegar, cierta prisa, la gente pues, se puede hacer daño. Entonces aquí hay que tener ese punto de saber exigirse, ese punto de que es un punto de dolor y de trabajo, de esfuerzo, pero quedarse ahí es importante porque el grupo tiene que habituarse. Si quieres correr de repente, te pasas de la raya y tienes que ir unos pasos lo que hay que atrás. tener es el músculo apretado. Esa es la manera que tienes de salvarte, el muslo contraído para poder tirar. Efectivamente. Y respirar, obvio. Tenemos el calor, que hace que no sea todo tan grave, pero claro, paso a paso, escuchando al profesor, evidentemente con tus posibilidades, ¿no? Y bueno, es una postura en la que vas ganando flexibilidad a costa de la fuerza. O sea, es de fuerza, es de tirar. O sea, estira y sigue tirando y rueda y sigue y tira más y ve. O sea, es fuerza para conseguir la flexibilidad. ¿Qué beneficios puedes contar de la postura que creas que son interesantes a contar? Bueno, es interesante que masajee el intestino grueso y delgado, que proporciona flexibilidad a la pelvis, a los tobillos y a las articulaciones de la cadera. En especial, también en la columna a las últimas vértebras. Sí. Los lumbares. Sí, es un estiramiento ahí muy bueno. Yo, de hecho, en esta postura, fíjate que es en la que más me mareo. Cuando salgo de esta postura, ese estiramiento de la columna, bueno, no sé lo que es, o estar boca abajo, también la mezcla de todo, de tirar ese esfuerzo pero con la cabeza, pues sí, después de esta yo soy en una de las que más siento, wow, que me ocurre, al salir, que me ocurre algo. Sí, claro, la cabeza baja otra vez para abajo. Tengo que decir, para toda esa gente que bebe agua antes de esta postura, que se ahorre el agua y que se la beba después. Porque siempre digo, qué peor momento para beber agua. Creo que es el peor momento de toda la clase. Y además que justamente después es cuando generalmente la mayoría de los profesores decimos que bebas agua antes del triángulo, ¿no? Antes o sea, después de esta postura es cuando viene el agua. Pero hay gente que tiene sed y bebe, pero que si te pones a pensar cómo vas a tener el estómago boca abajo, pues que es el peor momento de la clase para echarte un trago de agua. Desde luego. Así que es un consejito, que se esperen una postura más, que luego es un buen momento. O sea que tenemos aquí una preparación otra vez insistente, si te paras a pensarlo, en esos músculos de las partes de las piernas. Perdón, es que me salta un beneficio muy bueno, que es muy bueno para la ciática. En concreto va de eso, esta postura es... Bueno, por eso sacar los talones, no es por sujetar tanto, sino para que se active el nervio ciático, es para eso. Sí, y bueno, que exacto, que estira y fortalece, dice aquí, el nervio ciático y todos los tendones de la pierna. Así que está bien. Claro, el semitendinoso es ese músculo que está en el isquiotibial tan grande que se va justamente hasta la inserción donde está el piramidal, que tiene justamente el piramidal además con el nervio ciático, coinciden ahí. Entonces eso es lo que le pasa a la gente cuando se hace daño aquí, es que esa unión del ciático con el piramidal la estiras demasiado y entonces te haces daño ahí en esa parte como del culo ahí metida. Y entonces eso hay que hacerlo gradualmente, pero es muy muy profunda, muy, muy positiva para abrir toda la parte anterior de las piernas y liberar la tensión de las lumbares, de las lumbalgias. Está fenomenal. Esta postura, bueno, un día hablaremos de la secuencia de avanzado, que es de donde viene nuestra serie de Bikram Yoga, que también, claro, aparece esta postura, pero fíjate, aparece sin agarre, o sea que es complicadísimo porque tienes que poner la frente en el suelo, pero ya no tienes la fuerza, ¿no?, de dónde tirar. Bueno, eso pasa mucho en avanzado. Si te fijas, el agarre cambia. El agarre avanzado es como el que hacemos con las manos juntas, solamente cruzando los pulgares. Y cuando cambias de agarre, claro, ya no necesitas de tu propia flexibilidad y maniobrabilidad para estirar y trabajar. Pero fíjate que me parece mucho más interesante cómo la evoluciona Bikram, porque hay un trabajo, o sea, es muy superior. Por eso es para principiantes, porque le da esa posibilidad a la gente que no tiene para bajar, tienes que usar la fuerza para ir creando esta elasticidad, claro. Pero que la veo mucho más intensa, porque aunque yo lo pueda hacer sin agarre, que lo puedo hacer, no siento ese trabajo 360 grados. Que sí, es como profundizando, sí. Porque la tracción no existe, no ocurre. Aquí cuanto más tiras, más estiras. Lo otro es llegar y ahí más o menos que te has quedado. Así que nada, viene luego una Bueno, esta postura yo creo que es una oportunidad también. Cuando vienes de la parte del frente toca rodilla, arco en pie y la postura de la T, del palo en equilibrio,
pues vienes con, yo creo que es el momento más álgido de la clase en cuanto a exigencia física. Entonces vienes a este momento y yo siempre intento alentar a la gente a que haga la postura, porque es un momento en el que puedes más o menos, a pesar de que uses fuerza y tienes que traccionar y tienes que poner intención, pero a la vez es como que te recuperas, también llevas la sangre a la cabeza. A nivel cardio, ¿no? Claro, y a nivel de, bueno, pues si estás un poco así como aturdido, pues el hecho de bajar la cabeza para abajo, todo eso te da otra vez, te da una oportunidad para recomponerte. O sea que es una oportunidad para, entre comillas, descansar, ¿no? Entre comillas. Sí, es un punto curioso porque, claro, después de esta postura estamos justo a mitad de la clase. Esa es la mitad de la clase, que claro, la gente le da igual, pero justo es la mitad. Bueno, es así de difícil y así de sencilla esta postura. Bueno, a mí personalmente, ¿a ti te gusta esta postura? Ya te digo que me salgo bien mareada, o sea que me debe hacer... O sea que te encanta. Me debe hacer algo. A mí me encanta esta postura porque sí que noto que es un trabajo profundo, me recupera, me va abriendo el cuerpo. Y pongo mucha insistencia en que los alumnos entren y salgan, bueno, siempre de las posturas, ¿no? Es salir de la postura de la manera inversa, ¿no? Hombre. O sea, si has bajado mirando al espejo, sal mirando el espejo, no hace ese movimiento opuesto de ese gesto deshacer el movimiento, ¿no? Pero inhalar, hasta el final, cuando sales con los brazos para arriba, volver a recuperar el aliento, subiendo entonces los brazos. me gusta como poner empeño en la manera de salir, porque es como todavía no ha acabado, ¿no? Vuelve a salir tal y como entraste, y exacto, hasta que vuelven a caer los brazos a los lados y se acaba la postura, ¿no? Y a nivel muscular también es muy poderoso. Yo noto un trabajo fortísimo en los deltoides, en los bíceps. Al tirar, si lo haces bien y te colocas bien, es una postura. Hombre, te hemos dicho 360 grados. Sí, es hablando del estiramiento, pero habla de la parte muscular, de tirar, ¿no? El esfuerzo de forzar tu cuerpo a bajar es tremendo. Y luego, como notas como los tejidos de la espalda alrededor de la columna se separan. Yo tengo esa imagen en mi cabeza de que todos esos tejidos que se agarran a las vértebras se separan usando los músculos dorsales, tirando. Sí, como haber ido al fisio, ¿no? A que te quite los nudos de la espalda. Justo. Así que es muy interesante. Y después de esto, pues viene una muy poderosa que contaremos. Triángulo, que es otra de las grandes posturas de Bikram Yoga. Nada, pero eso en el próximo capítulo. Venga, hasta el próximo entonces. Bueno, esperamos que os haya servido y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, nos oímos. Nos oímos.